Quisiera agradecer el Museo Antropológico de Quito por la invitación y, y augurarle tantos años más de vida y de actividades. Se me ha pedido de hablarle de la conquista de América, con referencia particularmente a Venezuela y de la sociedad colonial. Todos nosotros más o menos sabemos cuáles son los hitos de la conquista y también la mayoría de nosotros ha estudiado más o menos la cronología en el colegio y ha leído libros, artículos, así que pienso que el panorama general más o menos lo conoce. Por esto, más allá de hacerle un relato que puede o no ser novedoso, me gustaría, en el tiempo que me ha sido asignado, hablarle de algunos nudos clave, de algunos mitos de la conquista. Esto porque, de alguna manera, sabemos que la historia, el pasado, lo conocemos a través del relato que historiadores o aficionados del presente hacen sobre sociedades y culturas y eventos de ese pasado. Estas descripciones, podríamos llamarlas mejor versiones del pasado, a menudo son un recuento muy interesado por los actores del presente para demostrar una verdad en su presente usando el pasado. En ese sentido, el pasado es siempre construido. Ves el caso de las historias nacionales. Una historia nacional de Colombia, por ejemplo, dice sobre el lago de Venezuela cosas diferentes de lo que una historia oficial de Venezuela dice sobre el lago. De ahí las polémicas y los enfrentamientos sobre su propiedad o su uso. Generalmente la frase que se repite siempre es que los vencedores cuentan la historia, los otros no. Y esto viene al tanto porque en la conquista de América se enfrentaron mundos diferentes, sociedades diferentes, y una parte de esta sociedad eran las sociedades americanas, los pueblos indígenas. De ahí que la historia en gran parte ha sido contada, no siempre evidentemente, ha sido contada más por los españoles, por los portugueses, por los alemanes, en el caso de Venezuela, que por los mismos indígenas. Así que, desde mi perspectiva antropológica, y desde mi estudio del pasado, voy a enumerar una serie de nudos que me parecen polémicos y que a menudo son mitos de la conquista y no realidades, claramente según mi versión. Antes que nada, para los que son de una cierta edad, se recuerdan que en 1992 hubo grandes manifestaciones para el aniversario de los 500 años de la llegada de los europeos al Caribe, a Venezuela y de ahí a toda América. En ese momento surgió una polémica, se llamarla la conquista de América, el descubrimiento de América. Esto porque uno dice, nadie descubrió a nadie. Aquí estaban los indígenas que ya se habían descubierto a sí mismos. Tanto que al final ganó una versión políticamente correcta del episodio, del proceso histórico. Y esta fue el encuentro de dos mundos. Ahora, esta definición solapa una realidad interesante que pero produce una serie de problemas historiográficos. En verdad no se trataba de dos mundos. En verdad se trataba de una serie de sociedades que llegaron aquí y intentaron conquistar, y a menudo lo consiguieron, otras tantas sociedades, cada uno con su cultura, con su lengua, con su manera de ser. Ahora,
En el caso europeo, ¿llegaron quién? Llegaron unos barcos con marinos castellanos, había andaluces, más tarde van a llegar los catalanes, y cada uno era diferente porque todavía España no existía. Había italianos, evidentemente, Colón, Amerigo Vespuccio, pero también por el hecho que España dominaba el sur de Italia, dominaba Milán, dominaba Flandes, llegaron también sicilianos, napolitanos, milaneses, pero fundamentalmente son individuos de la península ibérica. Ahora, encuentro de dos mundos, absolutamente, se trata de una serie de culturas, hasta con lengua diferente en el caso europeo, que llegan en América donde existía un gran número de sociedades. Atención, estoy hablando de sociedades, no de pueblos, sociedades como la nuestra, solo más pequeña en algunos casos. Claro, en otra área de América había sociedades más amplias como los mayas, los incas, etc. Así que vamos a ponernos de acuerdo sobre cómo llamamos eso. Evidentemente para mí se trata de descubrimiento de parte de Europa, obvio, y de conquista de parte de Europa de esas poblaciones donde lo consiguieron. Segundo punto importante. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales los europeos vinieron aquí? Claro, en un mundo paralelo puede ser que hubieran sido los mayas a descubrir España, por ejemplo. Pero esto es lo que pasó en nuestra versión del tiempo. Ellos vinieron, mucho se dice, para evangelizar, para conocer. Los motivos de la conquista, primero del viaje y después de la conquista, fue brutalmente económico. Claro, se habla mucho de las especies. En verdad, la conquista fue hecha más que por las especies, para el oro, que se pensaba existía. Tenía noticia, Colón tenía noticia a partir de Marco Polo que en Oriente había mucho oro, y Colón pensaba de haber llegado en Sepang, quiere decir en Japón, en Cathay, quiere decir en la China. Estaba equivocado, evidentemente, pero bueno, descubrió. Ahora, al lado de la motivación áurea, hay una otra motivación que poco ha sido considerada. El viaje, las 3 carabelas famosas, sí, en parte fueron pagados por la corte, por los reyes, pero en gran parte fueron pagados por comerciantes, particularmente genoveses. Y estos comerciantes estaban muy interesados a descubrir nueva tierra para explotarla comercialmente y, el dato nuevo, bellísimo, para implantar el azúcar, la caña de azúcar. De hecho, entre los financistas están grandes emprendedores de caña, de ingenio de azúcar en Canarias, por ejemplo. De ahí que la motivación fue económica, y de ahí se explica cómo es que en el segundo viaje Colón llevó consigo una serie de esquejes de caña para plantarla en Santo Domingo, y de donde se expandió. Otro mito es el mito que los indígenas acogieron los nuevos llegados como si fueran dioses. Pensaron que habían regresado sus dioses. Aún no excluyendo algunas de estos relatos, a mí me parece que cuando se repite esta mitología de la conquista, lo que se quiere es despreciar a los indígenas. Vamos a ponernos de acuerdo. No hubo encuentros tan pacíficos, hubo encuentros pacíficos, pero la mayor parte fueron encuentros bélicos. ¿Sí? Atención, cuando los indígenas, que no eran estúpidos, entendieron las intenciones, se rebelaron. Hay rebeliones a lo largo desde el primer año, cuando Colón se va de regreso a España, a su regreso en Santo Domingo, a la Española, encuentra el fuerte destruido, porque había habido conflicto. Lo mismo pasa a lo largo de toda la costa, en Venezuela particularmente. Ves la rebelión de los caciques en Cumaná, en los primeros años del siglo XVI. Así que esa división entre indios, entre comillas, mansos, e indios, entre comillas, bravos, es una especie de mito. Todos los pueblos tuvieron contacto al comienzo pacíficos, y todos los pueblos, cuando entendieron, se rebelaron. Ahora, algunos se rebelaron
antes que lo conocieron, que se prepararon a la llegada, porque las noticias corrían en todo el norte de Sudamérica que estaba llegando gente belicosa. Una demostración de esto, entre otras cosas, tiene que ver con la percepción que tuvieron los españoles de los indígenas. Ellos buscaban monstruos, o eso es el cuento. En verdad encontraron gente que era muy adaptada a su clima, y a medio desnuda, con plumas, collares de oro, de jade. Así que inmediatamente lo percibieron como diferente de ellos. Pero tenía que encontrar alguna justificación para conquistarlo. Ustedes dirán, ¿una justificación? Claro, porque en España, mientras tanto, se estaba discutiendo si era legítimo o no conquistar esas tierras, esas poblaciones. Decidieron que sí, que era legal. Pero lo consiguieron a partir de la elaboración de una imagen del otro como monstruo, como malos, como caníbales. Particularmente los caribes actuales Cariña, de la costa oriental del oriente de Venezuela. ¿Eran los indígenas caníbales? Tenía alguna ceremonia, probablemente que tenía que ver con huesos molidos, ceremonias rituales, pero en verdad, si lo pienso un ratito, la religión cristiana es una religión teofágica, que es caníbal. Teofágica quiere decir que comen durante la misa a su Dios, claro, simbólicamente. Pero durante la peste en Europa, en toda Europa, incluyendo España, los casos de canibalismo habían sido muchísimos. Por lo cual, de los dos oestes, de un lado y del otro, quien era más caníbal eran los españoles. Pero en el caso de los caribes, la acusación de canibalismo es interesante, porque los caribes se rebelaron desde el comienzo. ¿Y saben qué hicieron? Se unieron a otro pueblo, crearon confederación para parar la avanzada armada de estos extraños, de los europeos. Ustedes dirán, pero al final fueron vencidos. No es tan simple decirlo. Vamos a decirlo de una manera muy clara. Los caribes y sus aliados en el oriente de Venezuela consiguieron, esta es una cosa que no se dice mucho en la historia oficial, consiguieron parar la avanzada española, europea, por 250 años. Ustedes dirán, ¿cómo? 250 años. ¿De qué está hablando este señor? Muy bien, vamos a ver. Colón llega al delta del Orinoco en 1998. El Orinoco era una zona rica. Muy bien, ¿cuándo llegó la colonización al Orinoco? En el siglo XVIII, con los misioneros. Quiere decir que a mitad del siglo XVIII, cuando la expedición de límite al mando de Iturriaga llega al Orinoco, comienza la verdadera desbantada del Orinoco. Porque ellos penetraban desde la costa, desde Maturín, por ejemplo, desde Espíritu, mejor, Clarín, Espíritu, y no conseguían ir adelante. 250 años de resistencia. Y no terminó ahí, porque la resistencia continuó también en época republicana. Me refería a los motivos religiosos, a la iglesia. La iglesia acompañó siempre la conquista. Sí, la misma iglesia cristiana que todavía tenemos. Quiere decir, la Armada Española fue acompañada por cura, y de hecho, a menudo, las armas de la conquista que más funcionaron fueron las de los curas, la evangelización, que la de los conquistadores armados. Asociado a eso también las enfermedades que trajeron. Así que, ¿hubo conquista? Claro que hubo conquista. ¿Hubo resistencia? Sí, hubo resistencia. ¿La resistencia duró poco? No, duró a lo largo de toda la época colonial y hasta en época republicana. Hubo conquista de tierra. Hubo mestizaje, porque era una conquista de hombres sin mujeres. ¿Ok? Sí, ojo, hay que tener en cuenta la diferencia con la conquista de los pueblos indígenas de Norteamérica, donde
los ingleses que llegaron a Norteamérica eran familias. Así que en el caso del continente suramericano y en el caso particular de Venezuela, nos encontramos que sí hubo mestizaje. La conquista de alguna manera mezcló todo, pero es un mestizaje más biológico que cultural, porque la evangelización fracasó. Así que los misioneros, que a menudo se defendieron los pueblos indígenas, hay que decirlo, fracasaron en su intento de transculturar a los pueblos indígenas. La iglesia sí se dedicó más a evangelizar a su gente, a los colonos. Esos colonos que fueron hijos de los conquistadores, fueron migrantes, también campesinos, comenzaron a formar la sociedad colonial venezolana.